Hola, buenas noches, ¿cómo están? Se ve oscuro, pero hoy puedo leerlos con así que me van a poder hacer preguntas. Bueno, llegó el día, tenemos la suerte de tener con nosotros a una de las personas más importantes en este momento en nuestro país, que es el flamante director de la Dirección Nacional de Agroecología, un ingeniero agrónomo que nos va un poco a contar su historia y que además nos va a decir cómo hizo para tomar contacto con la agricultura biodinámica. Recuerdan que la semana pasada estuvimos charlando un poco de la historia, de cómo nació la biodinámica y los Steiner. Si no lo que vieron en el programa la semana pasada, pueden después mirarlo y saber un poco de la historia. Así que, bueno, bienvenido, Eduardo. Cuando quieras, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Una, Dani? una alegría tenerte acá en el programa. Para mí es un honor, pero No, bueno, un gusto. Y bueno, me has metido ahí en un brete con la charla, pero bueno, vamos a charlar como somos, que nos conocemos hace mucho, desde el 2015 que nos conocemos, desde el desde el Congreso de Agroecología en La Congreso Plata, ¿no? de Agroecología en la Plaza. Exacto. Eh, Yo un poco recién la idea, no te escuchaba sí, muy bien recién, ahora así que se escucha o se escucha y te bajo. escucho con un Subo, poquito de frito, pero va, hay un poquito mejor. subo el volumen. Estoy con una computadora prestada porque la mía no le funciona la cámara. Ahí se escucha mejor, ahí subí el volumen. Bien, bien, te entiendo. eh, Porque mi computadora no se escucha muy bien, me dice. ¿Ves? Ahora escuchan bien, a ver los que escriben. Martín, ¿cómo estás? Estoy leyendo el chat. En mi computadora no puedo ver el chat, no tiene cámara, o sea, siempre ando con el teléfono. Este, pero bueno, hoy pedí una computadora prestada. La idea es, como siempre te ven todos, te ven como técnico, como el ingeniero y el director de agroecología y todo lo que te conocemos, con la experiencia de haber asesorado y seguir asesorando un montón de campos agroecológicos. La idea aquí hoy era un poco que contaras, el otro día estuviste en una clase de agroecología y contaste un poco tu historia de, bueno, de dónde estudiaste, de cómo llegaste a ser ingeniero y dónde dabas clases. ¿Querés compartirnos un poco ese origen tuyo de la carrera y de cómo te formaste? Sí, cómo no. Es un gusto. Bueno, yo soy de La Plata. Este, mi papá era comerciante de alimentos, mi mamá ama de casa, pero los dos eran hijos de quinteros, se decía en La Plata. Así que mucho más el padre de mi mamá, que era quintero y para mí era agroecólogo. Si bien yo no tuve tanto trato con mi abuelo, era medio chico, vivió muchos años, muchos, pero, pero cuando sus yernos y eso iban hacia una horticultura de rendimiento, él decía, hay que descansar la tierra. Me acuerdo que una vez se había encontrado algunas semillas que eran de una escoba, entonces la sembró y no sabía él, y la sembró y la reprodujo y después se sentaba y limpiaba las panojas y sacaba esos granitos y se los daba a unos cerdos y decía, engordan muy bien. Y era sorgo ese, era el sorgo de escobas, ¿no? Este, Así que bueno, yo a los 11 años me hacen un test vocacional, ya en ese momento andaba ahí criando conejos, esas cosas, y sale que la carrera que me podía gustar era la agronomía y la veterinaria. Así que eh, salió la posibilidad
de buscar una escuela agropecuaria. No había tantas escuelas agropecuarias en ese momento. En La Plata no. Había una que era hasta tercer año, me anoté, que se llamaba Juan 23, pero salió una escuela que recién se inauguraba en Miramar. Así que me fui a estudiar a Miramar, hice 6 años ahí. Soy de la primera promoción de esa escuela agraria Bernardo Iraizos. Y ahí me volví, y ahí, bueno, decidí que era la agronomía, lo mío, y me volví a La Plata a estudiar agronomía. Ahí en La Plata fui haciendo toda la carrera y conocí a Santiago Sarandón y nos hicimos muy amigos y yo siempre lo iba a visitar a la cátedra, lo ayudaba y después me recibí y a través de él había ido a Tres Arroyos a hacer una pasantía. Había un amigo que me había ofrecido un trabajo que después cuando me recibí no estuvo, pero yo ya estaba orientado a irme que me gustaba Tres Arroyos, así que me fui a Tres Arroyos, pero sin trabajo. Dije, alguien me va a dar trabajo. Así que me fui y tenía un poquito de plata. Antes de recibirme, había trabajado para un primo que vendía fotocopiadoras y había vendido un par, y con eso tenía un par de meses de pensión para poder subsistir en Tres Arroyos. Y fui a través de una persona que había conocido en Tres Arroyos, que era hijo de un productor y que me dijo, vení, que seguro que mi papá te recomienda a su ingeniero agrónomo, que así fue. Y entré en un estudio de agrónomos. Y bueno, y ahí estaba ahí llenando papeles, ayudando, que también me dijeron, mira, acá vení, pero no te vamos a pagar nada. Bueno, no importa. Y ahí a los poquitos, 15, 20 días, llamando a una empresa de insecticidas. Y me ofrecen trabajo. Así que ahí era un contrato de 3 meses, pero que tenía que estar atento si había isoca en el girasol. Y entonces, ahí también de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos me dieron unas horas y empecé con unas horas. Eso era una campaña de noviembre a marzo. Y justo, lo que son las casualidades, la persona que tenía un cargo en esa escuela se va a trabajar a una empresa de maquinarias y queda libre un cargo y las horas de él. Entonces me la ofrecen. Yo termino de trabajar esos 3 meses para esa compañía. No tuvimos isoca, así que no tuvimos casi mucho trabajo. Y empecé a trabajar en la escuela. Y creo que siempre mi vocación ha sido la docencia. El otro día daba una charla para un congreso internacional de Cetera y recordaba como a los 11 años, cuando fui a esa escuela de Miramar, le daba clase a mis compañeros de cría de conejo, ¿no? Leíamos un libro y nos hicimos cargo de la sección de conejos. Y así que fue como una cuestión innata. Caí en la escuela y en la escuela estuve 25 años. Así que ahí en la escuela, en ese interín, mucho antes me ofrecieron trabajar en una cooperativa en los años 90, en una cooperativa de productores, pero en un pueblo cerca, Benito Juárez. Eso me posibilitó algo que para mí era algo que me gustaba mucho, era trabajar para una cooperativa y ser ingeniero agrónomo y asesor de esos productores. Así que en el 90 empezamos a trabajar, los 90 la cooperativa se fundió, y seguimos con el grupo. Y en ese grupo estaba Juan Quier, estaban muchos productores que de a poco yo fui entendiendo lo que querían ellos y fuimos metiéndonos en la agroecología. Y ahí en los años 97, 98, la Facultad de La Plata empieza a generar espacios de agroecología y Santiago hace un curso de posgrado, al cual en el 97 lo tomo. Me gustó mucho y me parecía que por ahí era el camino. Mis compañeros asesores de las cooperativas no entendían mucho, así que como soy muy perseverante, estuve 20 años con ellos, pero era para hablar si poníamos 1 litro, 1,5 litros de tal cosa. Yo decía, pero el camino es otro, no es por acá. No, que si no, vos estás en Juárez, esto es otra cosa. Bueno, así que seguimos y en el año 98... me invitan a ser director de producción del municipio de Tres Arroyos. Fue muy linda experiencia.
y ahí al poco tiempo me doy cuenta que no tenía sentido hacer proyectos, pequeños proyectos como habitualmente hacen las direcciones de producción, sino que había que orientar a la gente. Me acuerdo que el primer día que tuve el cargo vino un grupo a pedirme que le aprobara un proyecto para una fábrica de alfajores. Y yo le dije, pero en desarrollo tenemos 20 fábricas de alfajores, ¿qué vamos a hacer con tanto alfajores? ¿Por qué no pensamos otra cosa? Así que eso me costó, el primer día casi me echan. Y eso hizo que le dijera al municipio que había que pensar la dirección de producción de otra manera. Y creamos la dirección de desarrollo estratégico. Así que pasé a ser el director de desarrollo estratégico. Y empezamos a trabajar con toda la comunidad. Empezamos a hacer encuestas. Hicimos 42.000 encuestas para saber si había desocupados, si tenían obra social, si tenían conectados los servicios, si tenían un árbol en la puerta. Bueno, y eso nos sirvió muchísimo, y después hacíamos talleres para discutir qué forma de agricultura queríamos, para discutir salud, para discutir comercio, industria, para discutir turismo. Desarrollos tiene 3 balnearios, entonces fuimos en verano a hablar con los turistas, por qué elegían esos lugares, con los prestadores de servicios, y se daban cuenta del lugar que tenían, las fortalezas, las debilidades. Te freno ahí. En ese momento, cuando estabas haciendo esas encuestas de todo eso, ¿no te sentías un bicho raro? No, porque a veces nos tratan como bichos raros. Ahora ya estamos medio acostumbrados a que estamos en otra onda, pero hubo algunos momentos hace muchos años atrás que uno se sentía como un bicho raro. No, con las encuestas no. Ahí yo tenía el respaldo de la Universidad de La Plata, con la Dirección de Asuntos Municipales, que ahí estaba el arquitecto Jorge Longo. Esto estaba un poco organizado por el presidente de la Universidad de La Plata, que hoy todavía ha cambiado, pero hoy es el presidente, Fernando Tauber, porque después a la vuelta nos vamos a encontrar todos esos mismos personajes. Y ahí Santiago en el 99 empieza a escribir el primer libro de agroecología, y yo lo convenzo que había que escribir un capítulo político, y era los desafíos de una gestión municipal sustentable, el caso Tres Arroyos. Y ahí ya empecé a incorporar la visión de un sistema, a entender qué le convenía a Tres Arroyos, qué cosas venían de afuera y que había que evitar, que teníamos que tener una salud que era de prevención, y eso era agroecología, y un turismo también que tuviera que ver con la salud, y los productores lo reentendían. Lástima que los profesionales no lo entendíamos. Así que ahí sí me costó, el Colegio de Ingenieros casi me hace juicio, porque decían que había una cuestión política, y yo mostraba, y aparte está todo escrito en ese libro del 2000, que hace poco se digitalizó, decíamos que de seguir así, los costos se iban a triplicar en el 2015, y llegó el 2015 y se habían cuadruplicado. O sea que la mirada de la agroecología a mí me sirvió para proyectar y para entender que el modelo que estábamos teniendo, ahí nos hablaba todavía no éramos conscientes de la toxicidad de los productos, de todo eso. Sí decíamos que el modelo había que revisarlo, todavía no estaba el problema de las malezas resistentes, y ahí con Juan, que ha sido un ejemplo de vida, y que me enseñó mucho, que fue toda una familia, ¿no? De entender los códigos de ética que siempre han tenido. Bueno, nos vamos formando, ¿no? Así que en el 2003 fue tanto el movimiento que hicimos en Tres Arroyos, que había tanta gente movilizada que algunos creyeron que era un peligro político, y cuando mandamos dos ordenanzas guarda que estoy hablando del mismo gobierno que está hoy en... Cuando mandamos 2 ordenanzas, esto era en el año 2003, y se votaron por unanimidad, porque nadie podía decir que no, porque era muy genuino el proceso, con más de 2.000 personas participando. Se vota por unanimidad, pero el otro día me llamó el intendente y me dijo, esto no puede ser. No puede ser. Bueno, y yo ya notaba que no me hacía bien la política, que me contracturaba mucho. Digo, esto me va... Es momento de irme. Así que cuando la gente dijo que había que mandar esas 2 ordenanzas al Consejo Deliberante, yo les dije, esto me va a costar la cabeza,
pero si ustedes quieren lo hacemos. Se hizo, me costó la cabeza y a su vez nunca dejaron un poco ahí el plan estratégico, que era una construcción participativa importantísima y que hablábamos de agroecología, no se llevó a cabo. Pero bueno, yo seguí mi camino de docente. Ya en el año 98 la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, una escuela muy importante que hoy tiene alrededor de 1.300 alumnos. Empezamos a trabajar con el enfoque agroecológico en los años 98 y de ahí es alumno Martín Zamora, hoy un referente en agroecología, Agustín Barbera, gente que hoy son referentes en agroecología y que fuimos construyendo un camino todos juntos, asesorando productores, acompañándonos, pensando, empezaron a venir a la Aurora, empezamos a hacer hace unos 10 años el módulo de la chacra experimental integrada de Barro, donde muchos no creían que este modelo era viable, decían que era una cuestión de un productor particular, de un asesor particular. Y bueno, después vino el otro libro que hizo Santiago Sarandoni, que también escribimos, que fue el caso La Aurora. La Aurora después fue seleccionada como una de las 52 experiencias exitosas en agroecología a nivel del mundo por Naciones Unidas y FAO, que mirá si habrá campos en el mundo, ¿no? En la India, en China, y eligieron 52 y eso hizo que me invitaran varias veces a Roma a contar estas experiencias. Y seguimos trabajando y un día nos encontramos con el gran amigo Marcelo Schwer, que me invitó a dar una charla a Guaminí. Y cuando conté de la Aurora, lo que hacíamos, muchos productores se entusiasmaron y enseguida el municipio de Guaminí puso una combi a disposición para que venga todo el grupo a charlar con Juan, y cuando vieron la Aurora y a Juan, se sorprendieron y muchos dijeron, yo quiero hacer algo parecido. Y la verdad que ha sido un faro, Juan, con su tranquilidad, con su, como decía, ¿no? Con ese gran don de persona y toda su familia, ¿no? Eso de tener claro para qué quiero la plata, para qué, que tengo que, lo que dice Juan, quiero estar tranquilo y a su vez quiero tratar a ver si le dejo este campo que me lo dejó mi padre, un campo de 650 hectáreas, si se lo puedo dejar igual o un poquito mejor a mis hijos. Así que eso fue encontrarnos ahí con Guaminí, empezar a trabajar con Guaminí, y después vino la red de municipios que nos planteamos, que fue la RENAMA. La RENAMA. Y la RENAMA fue creciendo, 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 que hoy son los 35 municipios, otro en Uruguay, un grupo en España. ¿Cuántas hectáreas hay hoy en la RENAMA? Y superan las 100.000 hectáreas. Wow. Y también me hizo que hace unos 4 años el gobierno de Formosa me invitara a hacer unas capacitaciones para sus escuelas agropecuarias. La provincia de Formosa tiene una resolución política de que la primaria, la secundaria, las escuelas agrotécnicas y los terciarios deben incluir la mirada de la agroecología y la biodinámica. Y bueno, hace 4 años que están haciendo eso y bueno, cuando me llaman de la Secretaría de Agricultura Familiar, del Ministerio, un poco por todo lo que habíamos hecho, para que querían hacer una dirección de agroecología, y le dicen al ministro que justo es de Formosa. No nos conocíamos, pero cuando le dijeron que querían que fuera yo, el director de agroecología, Basterra dijo, me parece que hay que darle un marco más grande, no solo que es importante para la agricultura familiar, sino que tenemos que revisar, repensar, charlar entre todos qué modelo de producción agropecuaria, qué modelo de país queremos, y tenemos que hacer una dirección nacional. Y entonces creó la Dirección Nacional de Agroecología y la puso bajo la órbita de la Secretaría de Alimentos. Y bueno, y nos agarró la pandemia. Y ahí estás. Y todo el trabajo. Recién tardé 2 horas para llegar del ministerio hasta acá a casa, que habitualmente son 20 minutos. Y fue 1 hora y media para ir, porque estaba
cortaba 9 de Julio, cortaba todas las avenidas. Bueno, un caminito así. Ahora que la gente ya escuchó, digamos, toda la historia de una persona, cómo llega a hoy, porque hay todo un camino, una trayectoria y muchos años de trabajo ahí atrás. Contá, ¿cuál fue tu primer encuentro con la biodinámica? ¿Dónde te encontraste con que existía algo llamado agricultura biodinámica? Bueno, entre los alumnos de la escuela agropecuaria que iban egresando, iban tomando de distintos caminos, y en esas reuniones que empezamos a hacer en lo de Juan, con los ex alumnos que ya eran ingenieros, con Martín, con Agustín, con otro ingeniero, Leandro Pusineri, que también trabaja en el INTA. Bueno, hacíamos charlas entre nosotros para ver qué experiencias hacíamos. Y entonces Leandro viene y me dice, me he vinculado mucho a la agricultura biodinámica. Y la verdad que me gusta mucho. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y le digo, ¿no me conseguís un libro o algo de eso? Entonces me dice, sí, hay un libro. Es el libro base de agricultura biodinámica. Entonces le digo, ¿no me lo comprás? Entonces va y lo compra. Y cuando me lo compra, me lo da, yo agarro y se lo doy a Juan el libro. Y el libro es un libro de Steiner. Y Juan es muy lector y aparte siempre es muy coherente, ¿no? Y un gran observador de la naturaleza, del campo. Entonces yo fui durante 30 años, fui todos los meses al campo de Juan, ¿no? Entonces cuando vuelvo al otro mes le digo, ¿y qué tal Juan? ¿Leyó el libro? Uy, dice, lo estuve leyendo, sí. Y Juan es muy cuidadoso con las palabras, nosotros nos tratamos de usted, ¿no? ¿Qué tal? Por eso dije, ¿lo leyó? Y sí, Eduardo, lo leí, pero me agarré un pedo bárbaro, dice, no entendí nada. Digo, ¿qué pasa? Está escrito en alemán, que... Y me dice, no sé, no sé. Vamos a leerlo juntos, ¿no te dijo? ¿Qué? Vamos a leerlo juntos, ¿no te dijo? Todavía ahí no, un poco. Me dijo, mirá, me dice, mire, no sé, hay cosas raras, pero me parece que hay otras cosas que tiene razón. Dice que no es lo mismo cuando llueve si es luna llena o si es tal otra luna. A él había cosas que le habían parecido, que no las había leído en otro lado. Y le digo, bárbaro, Juan. Digo, vamos a hacer un curso. Bueno, me dice, y justo venía el curso Naturaleza Viva. Y le digo, bueno, nos anotamos. Y entonces nos anotamos para ir al curso en Naturaleza Viva, que es Guadalupe Norte, arriba de Santa Fe, Reconquista, un establecimiento súper ejemplar, ¿no? De valor agregado, de que es el establecimiento de Rema, Hermina, su familia. Y entonces nos anotamos. Y cuando viene el momento me dice, no, dice yo, no puede porque el campo, bueno. Y había un paro muy grande de estaciones de servicios, entonces me llena un bidón de gasoil y salí. Manejé 11 horas, salí a la mañana temprano del campo y llegué a la noche, a las 11 de la noche. Y bueno, ahí ¿Fuiste? Fui solo. ¿Fuiste solo? Y llegué, me atendieron Remo, Hermina, toda la gente que de ahí somos muy amigos, ¿no? Como Marisa Fogante, como Carolina, que son hoy productoras de fruta orgánica, biodinámica, y tienen un almacén natural muy importante, y son mayoristas de frutas y verduras en Rosario, con su proyecto Suelo Común, ¿no? Así que ahí nos conocimos, bueno, yo estaba ahí mirando, escuchando, como todo ingeniero durito. Era todo nuevo. Era prácticamente todo nuevo, ¿no? Era como un mundo. No sé, yo las veces que lo escuché a Remo, te quedás escuchándolo, por ahí podés estar días enteros escuchando a Remo. Yo le recomiendo a la gente que mire, que vea la historia, además de ellos, que es una historia muy grosa, ¿no?
pero además de eso, hay una película sí, que se llama Los del Suelo. Y vos sabés que yo transito esa semana que estamos ahí viviendo, me hice muy amigo de Remo tiene un humor bárbaro, así que charlábamos y no sé, me invitó a que hable para una radio, y me voy de ahí. Y no sé si sería, no me acuerdo, 2011, y se hace un congreso de agroecología ahí a los meses en Rosario. Entonces yo había presentado un par de trabajos y voy a Rosario. Y cuando estoy ahí en el congreso, no sé quién le comento, sí, vengo del curso de biodinámica, de naturaleza viva, y me dice, viste, qué historia, ¿no? Y yo digo, ¿qué historia? Yo no había escuchado nada de la historia de ellos. Entonces, me contó, qué sé yo. Voy a lo de Juan y digo, sí, qué sé yo, y la verdad que me contaron una historia que tiene esta gente, qué sé yo, comentando lo que me habían comentado. Se levanta Juan, que estábamos en la mesa, va hasta la biblioteca y dice, ¿no será este libro que una vez me regalaron? Y tenía el libro, que fue el origen de la película, que se llama Tierra Madre, Madre Tierra. Claro, sí, el libro de la historia de ellos, claro. Pero a su vez, Juan, cuando era joven, decidió irse del campo. Su papá tenía bastante campo, eran 3 hermanos, y él decidió irse con un amigo a ayudar a la comunidad Cuom. Él siempre decía Tobas, ¿no? Y él se fue a los 30 años al Chaco a ayudar a las comunidades Tobas, con un proyecto que había internacional. Ellos los ayudaron se llevó un teodolito a medir las tierras para que puedan de alguna manera ponerlas en geodesia. Después los ayudaban hicieron una aserradero, unas fábricas de muebles, y su compañera, su esposa, es una señora que vivía en Suiza y que hizo una carrera de enfermera, y un día dijo, no sé cómo fue que le dijeron que tenía que ir que Sudamérica le dijeron, y no conocía nada, y se vino a Argentina y no conocía nada, y estuvo en Rosario y la mandaron al Chaco, y ahí se conocen. Se conocen, ella enfermera de la Cruz Roja y Juan ayudando. Y ahí tuvieron 2 hijas que la comunidad las bautizó con nombres Tobas, y se quedaron mucho tiempo hasta que fallece el padre, y él tiene que venir, que le costó mucho, se entristeció mucho, porque no quería dejar lo que estaba haciendo ahí, que le daba mucho placer, y tuvo que hacerse cargo de la parte que le correspondía. De los 3 hermanos fue el único que sostuvo el campo y que le fue súper bien, y nunca fue tampoco ambicionó a comprar más campos, sino siempre se mantuvo en lo que quería que sus hijas, si querían ir a la facultad, lo pueden hacer. Son médicas las 2 hijas, una vive en Alemania y otra vive en Chascomús. Y bueno, toda esa familia hermosa que me hizo entender muchas cosas, y con Juan le gustó mucho, así que después siempre que iba, es más, me quedaba 2 o 3 días, leíamos biodinámica, y yo siempre tuve una sensación, como siempre hemos charlado con Juan, de que las cosas no eran solo sustancia. Mi mamá venía de la quinta, y ahí en la quinta tenían una gran sabiduría, utilizaban muchos yuyos que tenían ellos. Una vez tuve un episodio que yo creo que también marca mucho, porque cuando era chico, no sé, tendría 9, 10 años, que andaba jugando todo el día al fútbol, me ven rengueando. Y cuando me dicen, a ver, ¿qué te pasa? Que yo, bueno, me molestaba pisar, ¿no? Entonces me llevan al médico, y cuando el médico me empieza a mirar el pie, qué sé yo, se da cuenta que en la base del pie tenía algo. Y me empieza a escarbar, qué sé yo, y saca como un taponcito, como si fuera un medio filtrito de cigarrillo. Entonces les dice a mi papá, acá tiene una verruga interna. Esto no se ve para afuera, pero tiene todas raíces hacia adentro.
Y en eso hay que operar, hay que sacar, hay que vaciar todo eso. Bueno, entonces nos volvemos a casa, qué sé yo, y mi mamá charlando con una señora le dice, ¿querés que te diga cómo se puede curar la verruga? Y entonces le dicen a mi mamá, que era muy común que nos curaran el empacho, esas cosas, le dicen que tenía que salir todas las noches en luna llena y decir unas palabras durante 7 días. Así que con mi mamá, que me acompañaba durante 7 días saliendo a la noche, hablándole a la luna, y me volvía. Pasaron unos días, pasó un tiempo, y yo seguía con mi actividad. Y un día me dice, ¿qué? ¿Cómo andas del pie? Y no tenía nada, se me había ido. Y esto mismo yo lo he comentado en varios campos, y me han dicho, nosotros acá hacemos lo mismo. Me acuerdo una vez estaba hace unos años en Santa Fe y el encargado del campo me dijo, ¿sabe que acá los animales se llenaban de verruga? Y venía un señor y los curaba. Y un día se cansó de tanto venir y me enseñó. Y es parecido a lo que te dice. A él le daba como vergüenza y cuando yo conté esa historia ahí, se entusiasmó. Y bueno, después me gustó mucho, me pareció que fue un camino y después otras corrientes de la antropología, de la física cuántica, cosas que hemos ido leyendo, nos dice y pudimos entender mejor que estamos ante un cambio grande de paradigma, ¿no? Que tanto se dice, yo creo que una de las cuestiones es cómo cada vez más todo el mundo dice estamos ante un cambio de paradigma. Y está lindo explicar qué es este cambio de paradigma. Está bueno, claro, está bueno explicarlo porque es como que la producción agropecuaria o la producción de alimentos se ve separada de lo que es la vida cotidiana de la gente o de lo que es lo que llevo a la mesa y lo que voy a comer esta noche o lo que voy a comer mañana. O sea, la gente tiene disociado lo que es la mesa, la comida, el acto tan importante que es la comida con la cual alimentamos nuestro cuerpo, lo tiene disociado del resto. Es como que, bueno, me voy a meditar, o hago cursos de meditación, o hago yoga, o hago terapias alternativas en medicina, pero a la comida no le doy esa importancia, o no le pongo ese énfasis que en realidad, o sea, la comida es la que nos da la vida, porque con esta pandemia, justamente, una de las cosas de las cuales nos dimos cuenta fue de que necesitábamos agua y alimentos. Todo lo demás podíamos no tenerlo, pero agua y alimentos eran indispensables para seguir viviendo aunque fuesen encerrados. Entonces ahí es donde creo yo tenemos todos que tener un poco más de conciencia, ¿no? De que las plantas, los animales y todo lo que nos rodea forma parte de la misma energía de la cual estamos formados parte. Yo contaba siempre que cuando daba clase en la escuela secundaria, yo a los pibes les contaba la historia de meterse adentro del átomo, meterse adentro del electrón y meterse adentro del núcleo del átomo y encontrarse con los protones, los neutrones, y al final le decía, somos energía. Y entonces los pibes se me quedaban mirando, porque claro, nunca nadie les había explicado que porque el átomo era la mínima porción de la materia y era como que tenía que ser algo tangible, ¿no es cierto? Algo que se podía agarrar. Bueno, pero resulta que la ciencia nos fue demostrando que adentro de todo eso lo único que hay es energía. Entonces, en definitiva, somos algo armado de energía muy bien ordenadito, digamos, pero somos energía, en definitiva, cuanto más adentro nos metemos. Y eso es lo mismo que pasa con las plantas, con los animales y con el campo. Contá, por favor, quién fue el que dinamizó el campo, porque yo no me olvido más de esa experiencia, Guaminí, cuando fuimos y estábamos parados en el alambrado. No me acuerdo si fue Chiquito o quién fue el que dinamizó el campo, una parte la dinamizó y la otra no, y que el vecino vino y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Contá eso. No, pero después lo voy a contar, pero me parece que para no pasar este tema,
Me parece que acá estamos en el nudo de la cuestión, que ojalá podamos explicarlo. Nosotros estamos con tantos problemas climáticos, de tantas crisis, donde tenemos varias pandemias. Una pandemia es la desnutrición. Y otra pandemia es bien opuesta, que es la obesidad. Y ahora la pandemia del COVID. Pero en realidad es como toda una pandemia de salud. Nosotros tenemos una muy mala percepción de lo que es salud. Y ahí arranca el tema. ¿Qué es salud? ¿No? Y tiene que ver con esto de cómo estamos vivos, qué es vivir, qué es la vida, ¿no? Entonces, el paradigma que estamos dejando atrás y que tanto nos trae problemas, porque hay gente que se aferra a ese paradigma, que es un paradigma que está basado en la sustancia, que es la gente que dice, si yo no lo veo, no lo creo. Esa gente está muy aferrada así. ¿Y a qué se aferra? Al dinero, se aferra a lo material, es un paradigma muy patriarcal, donde la ciencia ha sido también una herramienta de dominación, donde si no es científico no sirve. Y para ser científico hay que verlo, hay que pesarlo. Y yo digo, bueno, decime cuánto pesa el amor que vos tenés para tu pareja. ¿Cómo hacemos con el amor hacia tu pareja? ¿Cómo lo evaluamos? A ver, ¿qué peso le damos? ¿Cómo evaluamos la satisfacción que tiene un productor de ver sus animales felices, corriendo, como nos dicen en agroecología? Entonces son los intangibles. Y la agroecología es eso. Es que la agroecología lo entiende de acá adentro. Que una cosa es la sustancia. La sustancia es nuestro cuerpo. O sea, si nosotros no tenemos cuerpo, seríamos fantasmas. Pero en el cuerpo hay un ser. Yo puedo estar muerto, donde ya no está más mi ser, y estoy, pero no estoy. Ahora, si justo yo estoy durmiendo y no estoy muerto, no estaba muerto, estaba de parra. Ahí está está todo mi metabolismo funcionando, pero yo no estoy con ánimo. Ahora, cuando me despierto, sí, hay camino, hago. Cuando esto es bastante interesante, y esto es bien de la biodinámica, ¿no? Cuando estoy muerto, solo está mi cuerpo físico. Ahora, si estoy durmiendo, para la agricultura biodinámica y para la medicina antroposófica, vos estás en un estado latente de planta vegetal. Cuando estás en terapia intensiva, ¿qué dicen? Estás en coma, o sea, sigue funcionando todo tu cuerpo, los órganos, todo, pero vos no tenés el ánimo. Así es una planta. Una planta es un ser que lo tenemos que concebir, que es un ser que está vivo, que tiene otra forma, otro tipo de estructura, pero que está dormido. Pero de todas maneras, cada vez más aparecen trabajos donde se comunican, donde pasan un montón de cosas, ¿no? La planta es la que captura el sol y lo lleva y lo atrae, lo lleva hasta el suelo y le da de comer a bacterias, a hongos, y genera el suelo, todas esas relaciones que son relaciones de vida. Y después puede pasar que nos levantamos, entonces cuando nos levantamos es otra cuestión. Y ahí nos parecemos a los animales. Los animales tienen eso, evolutivamente. No solo que tienen cuerpo físico, todos sus organismos andan, o sea que tienen un cuerpo vital, pero también tienen un cuerpo anímico. Pero no tienen un yo, tienen un yo grupal. Se manejan en manada. O sea, te puede reconocer, pero vos entras a un campo, hay unas vacas, vos pasás y ninguna vaca va a decir, Eduardo se dejó la tranquera abierta, se la voy a cerrar. Eso no pasa. Y ahí viene nosotros, más evolucionados, que ya tenemos un intelecto, que tenemos un yo. Entonces,
todo eso hace a una persona desde una mirada. Estoy hablando desde la mirada antroposófica, pero esa misma mirada la llevamos al campo. Entonces, lo físico es el suelo. Y cuando entendimos eso, y que el suelo, ¿quién le da vida? ¿Y cuál es el cuerpo de vida, el cuerpo etérico? Son las plantas. Por eso que nosotros empezamos a mejorar los suelos poniendo plantas que trajeran vida al suelo, no fertilizantes. El fertilizante disminuye la vida, porque es muy soluble. ¿Y saben qué genera el fertilizante? Plantas inflamadas. Y en eso genera obesidad. Igual que nosotros. Nosotros somos gente inflamada. Entonces, cuando esas plantas van en busca del rendimiento a crecer mucho, no están equilibradas. Si uno come eso, está todo bien, pero tienen más cantidad de agua. Cuando nosotros evaluamos una planta agroecológica y una no agroecológica, la agroecológica tiene menos agua. La otra te venden kilos de agua también. Y desbalanceada. Cuando eso hace su ciclo y tiene sus frutos, bueno, ahí es todo un proceso que la planta tiene que florecer, encontrarse con los polinizadores, que no es solo polinizar, porque cuando han hecho ensayos polinizando, no da lo mismo que si viene una abejita, porque una abejita que tiene su apitoxina, le da un toquecito para que se reactive la flor y genere el fruto, y el fruto se va a hacer con el calor. Entonces ahí hay montones de astros vinculados a los que son las constelaciones de agua, de tierra, que tendrán que ver con la raíz, las que tienen que ver con las flores, que tendrán que ver con las constelaciones de aire, las que tienen que ver con las constelaciones de calor, que van a hacer madurar los frutos, ¿no? Y entonces una persona debe comer equilibradamente cuestiones de raíz, como las zanahorias, no la papa, que no es raíz. Y la raíz, ¿qué dice la medicina antroposófica? La raíz, la planta es invertida, la parte como de cabeza es la raíz. Entonces, cuando uno quiere mejorar la vista, mejorar todas estas cuestiones de por acá, o quiere descansar, toma valeriana. ¿De dónde sale? De una raíz. Ahora, si el problema fuera respiratorio, rítmico, de corazón, ahí hay que apelar a las partes de las hojas de la planta, que es lo rítmico, ¿no? Y si el problema fuera de estómago, habría que apelar a flores como la manzanilla. Te duele el estómago, toma manzanilla. Metabólico, reproductivo. Y bueno, y así la botánica goethitiana, que dio lugar después a Steiner a desarrollar todo esto para los médicos y todo esto para los agrónomos, en que observáramos las plantas para hacer un mejoramiento equilibrado. Cuando vamos a un mejoramiento que solo es rendimiento, es una planta desequilibrada. Pero como nosotros, si nos quedamos en el paradigma anterior, ¿qué mide del alimento? ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Cuánto tiene de lípido? ¿Cuánto tiene de grasa? ¿Y la vitalidad? ¿Dónde está? No se mide. No se puede medir eso. Claro. Y no hay elementos para medirlo. Entonces, lo toman al cuerpo como si fuera un motor. ¿Cuántas calorías tiene? Bueno, tomate un litro de nafta, entonces, que también tiene un montón de calorías. Entonces, no se puede percibir eso. Entonces, cuando uno consume un alimento que es hasta de su mismo lugar, y un alimento que está hecho por un productor que cultiva su suelo, que tiene empatía con el suelo, eso ya da una energía, y ese trigo que se muele y se hace ahí con esa harina y se hace ese pan, cuando uno come, también consume y paladea ese territorio, esa atmósfera, ese suelo, la voluntad del productor, y eso se consume también. Y si eso a su vez lo consumís con una familia que estás de acuerdo, ahora si lo consumís y estás puteando y decís, ¿qué carajo hago acá con esta pareja que no lo soporto más? Bueno, ahí los médicos antroposóficos dicen que aparece la enfermedad. La enfermedad dicen que es cuando falta la coherencia.
Los médicos antroposóficos dicen que el inicio de una enfermedad es cuando perdemos la coherencia. ¿Y qué sería perder la coherencia? Es hacer una cosa y pensar otra. ¿Qué hago acá? Si yo no quiero estar más acá. ¿Y por qué me quedo? Y porque me casé con la casa, me casé con los bienes. No me puedo separar porque me cuesta caro. Bueno, ahí sepan que empieza a dañarse el yo. Entonces, cuando el yo se empieza a dañar, empieza a perforar el ánimo. Y dejamos de tener ganas de vivir. Dejamos de tener ganas de hacer cosas. Y después, como seguimos andando, se empieza a perforar el cuerpo vital. Y ahí ya afecta a órganos. Y después se traduce en que tengo, hace un ratito hablaba con un muchacho en el ministerio que tengo psoriasis, o que tengo un problema cardíaco, o que no puedo dormir, entonces empiezo a descansar mal, y entonces ahí voy al médico. Y el médico me da una pastilla, no puede dormir, te doy una pastilla, va a ver que va a dormir como un caballo. No descansás, no se recupera el suelo, no se recupera el cuerpo. Entonces, cuando uno entiende toda esa imagen, se da cuenta que la vida arranca con esa coherencia y empiezan a tener valor los alimentos y dónde están hechos y de qué manera, porque voy a consumir mucho más que en calorías. Por lo tanto, cuando decimos que un alimento puede estar vivo o muerto, bueno, esto es muy interesante, lo que no se puede medir. Está la plata fría, la plata caliente. Vos recibís una herencia y más vale, depende, si es un abuelito que te quería mucho, pero ganaste una plata. ¿Qué le pasa a la gente por ahí que gana la plata en la lotería, en los caballos, en la casino? Y es muy factible que esa plata se vaya muy rápido, porque es una plata fría. Y el valor tiene que ver con las cosas calientes, las cosas que tienen emocionalidad. Y eso no está ni en el cuerpo físico ni en el cuerpo etérico, está en el ánimo y en la coherencia. Entonces, todo esto nos llevó a pensar de otra manera los campos, a vincularnos distinto con los productores y a entender que esta nueva construcción, este nuevo paradigma, no pasa por acumular plata, acumular cosas, sino por hacerla circular, por vincularnos, por conocernos, por aprender del otro. Y en eso estamos, tratando de tejer esos vínculos. Y yo digo en la dirección que quizás no vamos a hacer muchas obras, no vamos a hacer programas, pero tenemos que aprender a medir los intangibles, que son cuánta más gente habla de agroecología, cuánta más gente piensa en alimentarse conscientemente, cuántos productores abrazan la agroecología, cuántos investigadores se dan cuenta de investigar cosas útiles y no para un paper, para un congreso. Y bueno, y ahí es la sociedad y por eso lo que queremos es construir comunidad, ¿no? ¿Me fui al pasto? No. Podemos llegar a estar días enteros hablando. Yo creo que hablando, por lo menos por mi experiencia de hace 20 años a esta parte, ha habido un cambio bastante importante en lo que es la conciencia, el tomar conciencia de la gente, pero también hace falta un poco más de, no sé si promoción o publicidad, o sea, sabemos que todo lo que son publicidades están captadas por las grandes empresas, pero bueno, o sea, a mí me pareció, por ejemplo, en este caso, en este canal, donde nos permiten hablar de lo que queremos, de lo que es sano, de lo que es útil para la familia, para la gente, que cada vez va a haber más lugares donde podamos expresarnos y contar estas cosas que mucha gente no tiene ni idea, de qué es lo que pasa en la vida, el origen de sus alimentos, como le digo yo siempre, de dónde vienen. O sea, miren su mesa y
fíjense de dónde viene ese alimento, porque no es lo mismo. El otro día les decía, no es lo mismo comer 1 kilo de tomate de la verdulería que comer 1/4 kilo de tomate de tu huerta, de tu fondo, porque va a tener mucho más vida y nutrientes, además de no tener veneno, el 1/4 kilo que te dé la planta en el fondo de tu casa. Para lo cual muchos de los que vivimos afuera podemos hacer nuestra huerta y podemos tener nuestros alimentos de nuestra huerta sin demasiado trabajo y sin demasiada superficie, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de miles de hectáreas, estamos hablando de un pedacito de tierra. Y ahí es No, donde... y ahí algo práctico. Si un tomate no tiene olor, si no tiene sabor, también es que, y tiene una relación directa, no tiene minerales. O sea, está por debajo. Hoy por hoy, en estos últimos 20 años, se perdieron en la fruta y las verduras casi el 50% de los minerales. Hay que comer el doble prácticamente. Y eso es porque la tecnología no puso el acento en la calidad, sino que puso el acento en el aumento de la cantidad. Entonces, bueno, eso es el mercado. Entonces, el consumidor tiene que ser más consciente. Que cuando come, eso es un cambio que nos pasa a todos. Hay cosas que igual nos gusta comer papas fritas, no como todos los días, como cada tanto, qué sé yo, carne también, comemos, todo. Pero cuando algo no me gusta, digo, ¿para qué me está llenando la panza si esto ni es alimento, ni me agrada? Ese concepto de llenarme la panza, lo superé hace mucho. Mira, esto de la energía, pasan cosas muy interesantes y bueno, Claudio María y eso siempre han hablado. Nosotros durante muchos años en Tres Arroyos teníamos una máquina importante para hacer brotes. Hacíamos 120 kilos de brotes de cebada por día y era para dárselo a los animales, pero era una cuestión más didáctica, ¿no? Durante mucho tiempo yo miraba las proteínas, digo, esto no cambia nada, esto no sirve para nada, pero bueno, tenía que dar clases, bueno, lo usaban para dar la germinación, Era ahí cuando no entendía nada. Lo único que veíamos, la cantidad de materia seca que poníamos el día 1, al contrario, era un poquito menos el día 9. Lo que tiene que de 3 kilos de cebada sacábamos 18 kilos de pasto. Yo decía, bueno, el mismo grano, dale el grano y listo, sacate todo este problema. No entendíamos nada. Y así pasa. Cuando lo probamos, siempre hacíamos ensayos con una cosa, con conejo, con gallina, bueno, porque era una escuela que investigaba y era lindo investigar para generar esa independencia que tenemos que tener todos. Hay que investigar cuando hago un yogur, cuando hago un pan, uno se entretiene así. Y varias veces, cuando cambié, me di cuenta de la importancia de los brotes. Entonces, con Mauricio, que es un tambero de Guaminí, les comenté y me dice, vamos a hacerlo. Entonces diseñamos un sistemita que era muy simple, con bolsitas, que las ponía en el agua con un ganchito y las colgaba en un árbol. Entonces cuando venían las vacas, les daba los brotes. Y lo primero que me dijo, mirá, lo que me di cuenta es que las vacas que están más caídas de estado lo comen. Las otras no lo comen. Primera cuestión, la vaca se daba cuenta. Esto mismo lo hicimos en un tambo más grande. Lo hicimos en el tambo de Jorge Tentán, con su hijo Benjamín. Y un día me dice, no sabés lo que nos pasó. Y digo, ¿cómo va los brotes? Yo creo que estaba dando una charla en Ecuador. Y hablábamos por WhatsApp. ¿Cómo va el tema del...? Porque bueno, para un tambero hacer una cantidad de brote no es muy fácil, pero bueno, uno los entusiasma y lo empezaron a hacer. Y me dice, no sabés lo que nos pasó. Dice. Resulta que una ternera, se había guachado y había perdido la madre. Entonces cuando la encuentran en el campo estaba casi muerta. Entonces la llevan para la sala de tambo, de ordeño. Y entonces Benjamín, el hijo, agarra y justo los brotes estaban ahí cerca, le agarra los brotes y se los mete de prepo en la boca. El animal medio así. Y el padre le decía, Benjamín, dejate bromar, mira el estado que tiene, se va a morir, dejate bromar, ¿no? Y insistía y le metía. Y por ahí, en un momento, la ternera hace un gesto así, como que lo empieza a comer. Entonces le dice al tambero, seguí dándole.
para el padre ese animal se moría. Se recuperó y cuando yo fui a los meses, dice, mirá qué linda vaquillona tenemos. Había sido... y por otro lado ellos decían, desde que comen brotes, mirá el brillo que tienen los animales. Y mirá, no están comiendo tanto. Entonces la diferencia, y el brote es la máxima expresión de vitaminas, de energía vital, algo que tenemos que sugerir, porque todos se pueden hacer brotes de trébol, de alfalfa, de lentejas, siempre hacemos, ¿no? Sí, o sea, hay mucha gente que lo está implementando en su alimentación. A ver, mirá, un segundito. Sí. ¿Tenés brotes en tu casa? No, ahora no, porque vine de viaje hace unos días. Pero... Estela, espera que contestó. Estela Cias, sí, el programa queda grabado y después lo podés volver a mirar por el canal. No se puede. Sí, se puede. Bueno, esto es una botella de gaseosa, ¿no? Está por la marca. Sí. Y bueno, uno la corta acá al medio y esto hace así, con la tapita acá abajo, que funciona como una gran válvula. Y acá ponemos la semillita, 8 horas sumergidas, después le abrimos un poquitito para que escurra el agua cae acá, y en 5 o 6 días tenemos acá todo un penacho que después vas poniendo en las ensaladas. Si uno come alrededor de una taza por día de brotes, que hay que hacer todo un esfuerzo para comer eso, pasan cosas milagrosas. Hay mucha bibliografía y leemos que gente que se ha curado de afecciones muy importantes. Bueno, es una, sí, no, son cosa muy importante. ¿Qué otra cosa podemos? ¿Qué otra cosa? Minuto, nos queda un minuto, Eduardo. Mirá, esto es lo que llevo en la mochila. ¿Ves? Minuto nos queda. Kefir. Esto... Eso es kefir. Yo te vi en Mendoza con tu botellita de kefir, mientras todos tomaban gaseosa, vos tomabas kefir. Equinacia, tintura de moringa. Exacto. Bueno, todo eso es lo que se recomienda acá, exacto. Y así estamos, cumplí 60 años, así que... Y ni ahí se nota que... Eduardo, ha sido un gustazo ya, listo, se nos terminó el programa. ¿Querés despedirte, decir algo para la gente que recién te conoce? Porque por este lado, por ahí nunca te habían visto. No, uno no los ve, es una lástima no encontrarlos. Falta eso, falta ese ida y vuelta, ¿no? Que es tan nutritivo para todos y donde también uno aprende más del otro. Así que un saludo grande a todas, a todos, a todes. Y bueno, en los caminos, por ahí andamos y nos encontraremos, y este es un camino. Y es un camino que cada uno tiene que ir encontrando, a ver a qué vino a hacer acá. Entonces, cuando uno encuentra ese camino, dicen que yo vine a tirar puentes. Nuestra misión en esta vida. creo que nosotros la estamos cumpliendo. Gracias a Dios, creo que nosotros la encontramos. Gracias, Edu. Un millón de gracias por este rato que compartiste con nosotros y obviamente ojalá nos podamos encontrar pronto personalmente como tanto nos gusta. Ya se nos terminó el programa, ya nos pasamos. Gracias, Edu. Un millón de gracias. Chao.